Dios no se equivoca, pero los seres humanos sí. Y muchas veces, lo que vivimos como un castigo o una tragedia, no es más que la consecuencia de habernos alejado de su voz. Cuando tu hija quedó embarazada a temprana edad, quizás pensaste en todo lo externo, en el colegio, en los amigos, en los medios. Pero no miraste hacia adentro. No viste que, desde hace tiempo, había una ausencia más profunda. Una ausencia de Dios en el hogar, en las conversaciones, en los actos cotidianos. Teresa de Calcuta decía que el mayor mal del mundo no es el hambre, sino la falta de amor. Y ese amor verdadero, incondicional, que guía, que escucha, que orienta, solo puede nacer de una vida conectada a la fe. El problema no fue el error de tu hija. El problema fue que, antes de ese error, hubo silencio espiritual. No se oró juntas, no se leyó la palabra en familia, no se habló del valor sagrado del cuerpo, ni del poder de esperar, ni de la dignidad de una mujer según el corazón de Dios. El alma de tu hija estaba sedienta y el mundo fue quien le ofreció algo para beber. Hoy, no estás aquí para juzgarla ni para cargar culpas eternas. Estás aquí para despertar, para entender lo que se perdió, para reconocer que educar sin Dios es como construir una casa sin cimientos. Este no es un vídeo de reproches. Es una oportunidad para mirar al cielo y decir con humildad: Señor, fallé sin darme cuenta, pero quiero aprender. Y si tú también lo sientes así, comenta esta frase con todo tu corazón: quiero volver a criar con Dios en el centro. Tu historia puede transformarse. Todo empieza cuando decides no vivirla sola. Desde que tu hija era pequeña, fuiste enseñándole muchas cosas. A decir gracias, a pedir permiso, a no hablar con extraños, a cruzar la calle con cuidado. Le enseñaste modales, hábitos de higiene, a ser responsable con sus deberes. Pero hay algo que quizás no le enseñaste con la misma constancia: a temer a Dios, a amar su palabra, a reconocer que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, y que su dignidad como mujer no depende del mundo, sino del Creador. En el intento de criar una hija educada para esta sociedad, olvidaste que tu verdadera tarea era formar un alma para la eternidad. Y cuando eso se pierde de vista, todo lo demás se desordena. No se trata de rezar antes de dormir o ir a misa de vez en cuando. Se trata de vivir con Dios en el centro de cada decisión, de cada conversación, de cada enseñanza. De hablarle de Jesús cuando tiene miedo, cuando se siente sola, cuando no entiende por qué algo duele. Pero si tú no lo hiciste, si te enfocaste más en corregir su conducta que en formar su conciencia, entonces el mundo lo hizo por ti. Y el mundo no educa, el mundo distorsiona. Le ofreció modelos vacíos, amores fugaces, promesas rotas disfrazadas de libertad. Y ella, sin una raíz espiritual firme, se dejó llevar. No por maldad, sino por hambre. Hambre de aceptación, de cariño, de sentido. Porque cuando no se le enseña a una hija que su valor ya está completo en Dios, ella buscará completarlo con caricias que no sostienen, con relaciones que solo llenan el momento, no el alma. La Biblia no es solo un libro, es una brújula. Y cuando se cría sin ella, se camina a oscuras. Teresa de Calcuta decía que la oración es el oxígeno del alma. ¿Y cuántos días pasaron en tu hogar sin oración? ¿Cuántas veces, frente a una duda de tu hija, elegiste responder con tu lógica y no con la sabiduría de la palabra? ¿Cuántas veces tu hija se sintió perdida, y tú también, pero ninguna de las dos pensó en ir de rodillas al Padre? Esta no es una crítica cruel. Es un llamado urgente. Porque si hoy ves a tu hija asumiendo una maternidad cuando aún no ha terminado de ser niña, no es porque Dios la castigó. Es porque Dios fue apartado del centro. Y cuando Él no está, el corazón busca dirección en lugares que solo confunden. Si hubieras hablado más de pureza, no como una regla, sino como un regalo. Si hubieras explicado el valor del cuerpo, no desde el miedo, sino desde el respeto sagrado.
Si hubieras mostrado a Jesús no como una figura lejana, sino como el amigo más fiel que una mujer puede tener, tal vez, solo tal vez, su historia sería distinta. Pero no es tarde. El corazón de tu hija aún puede ser restaurado. Y el tuyo también. Porque no fuiste llamada a ser una madre perfecta, sino una madre guiada por la fe. Comenta si alguna vez sentiste que la espiritualidad en tu hogar se fue apagando. Y escribe esta frase si hoy entiendes lo que faltó. Sin Dios en casa, todo se desordena. Que este sea el primer paso de regreso. No importa cuántas veces dijiste que creías en Dios y tu vida no lo mostraba. No importa si en tu casa había una Biblia si nunca la abrían juntas. No importa si orabas por las noches si ella jamás te vio doblar rodillas con lágrimas sinceras. Porque más allá de tus palabras, tu hija aprendió por lo que vio en ti. Y si te vio callar tus heridas, tolerar relaciones dañinas, esconder tus emociones o conformarte con migajas emocionales, eso fue lo que entendió como normal. Las hijas aprenden en silencio. Observan cómo su madre se ama o se descuida, cómo reacciona ante el dolor, si huye de Dios o si lo busca. Por eso, cuando una madre se desconecta de su identidad en Cristo, su hija también crece sin saber quién es. No se trata solo de enseñarle versículos, se trata de encarnarlos. Si tú misma no viviste la pureza emocional, si confundiste amor con dependencia, si permitiste que el miedo tomara decisiones en tu vida, tu hija lo absorbió. No desde el juicio, sino desde la imitación inconsciente. Las mujeres repiten historias cuando no se dan permiso de sanarlas. Y tu hija no fue la excepción. Si ella se entregó tan rápido, si creyó en promesas vacías, si pensó que un bebé la haría sentirse amada, es porque no entendió el verdadero significado del amor. Y ese significado no se encuentra en novelas ni en redes sociales, se encuentra en el Evangelio. Teresa de Calcuta decía que no hay nada más fuerte que una madre orando por sus hijos. Pero también es necesario que esa madre viva la fe como un faro constante. No basta con decirle a una hija que se cuide. Hay que mostrarle cómo una mujer que se ama se comporta, cómo se relaciona, cómo espera, cómo decide. Porque si tú no fuiste ejemplo, ella buscará referentes fuera. Y lo triste es que afuera no hay modelos sanos, hay ruido. Mucho ruido. Ruidos que confunden deseo con amor, sumisión con afecto, rapidez con madurez. Y cuando no hay una base espiritual que le recuerde quién es y a quién pertenece, todo lo que brilla parece seguro. No la culpes por haber elegido mal. Pregúntate si tú fuiste un espejo claro o una imagen borrosa. Si ella aprendió de ti que el amor se ora, se construye, se espera. O si aprendió que el amor se improvisa, se aguanta o se inventa. Dios no busca madres perfectas, busca madres verdaderas. Madres que admiten sus errores, que sanan sus propios vacíos, que se reconcilian con Él para enseñar desde la experiencia. Tal vez hoy te duele ver a tu hija con un bebé en brazos, sintiendo que perdió su juventud. Pero lo que realmente necesita de ti ahora no es que la mires con tristeza, sino que le muestres cómo una mujer de fe se levanta, incluso después del error. El testimonio que des desde este momento marcará su nueva etapa. Y si lo haces desde Dios, será una guía firme, no una repetición del pasado. Comenta si alguna vez sentiste que no fuiste el espejo que tu hija necesitaba. Y deja escrita esta frase si hoy decides reflejar algo nuevo: mi ejemplo será su esperanza. El cuerpo de tu hija no fue diseñado solo para vivir placeres o para seguir los dictados de la moda y los deseos pasajeros. Fue creado con un propósito, con un llamado sagrado, con la huella del Creador impresa en cada célula. ¿Pero alguien se lo enseñó? ¿Alguien le explicó, con dulzura y verdad, que su cuerpo no es moneda de cambio ni herramienta para obtener afecto? ¿Que su cuerpo no es objeto de validación, sino templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios 6 y 19? Muchas madres evitan hablar de estos temas, creyendo que mientras menos se diga, menos curiosidad habrá. Pero el silencio no protege,
El silencio desinforma. Y cuando no se habla de sexualidad desde Dios, el mundo toma el micrófono y lo dice todo, a su manera. Le dice que el cuerpo es un instrumento para obtener atención. Que mostrarlo es libertad. Que entregarlo rápido es señal de confianza. Que no entregarlo es aburrido, anticuado, hasta ridículo. Y si tú nunca pusiste la verdad antes que ese ruido, ella lo creyó. Porque una hija que no es instruida con claridad, con amor y con convicción, será moldeada por cualquier corriente. No se trata de enseñarle a tener miedo al sexo, se trata de enseñarle a entender su valor, su responsabilidad, su impacto emocional y espiritual. La sexualidad no es pecado, es un regalo. Pero es un regalo que tiene tiempo, propósito y contexto. El compromiso, la entrega real, la madurez, el respeto mutuo. Cuando una joven desconoce esto, su cuerpo se vuelve una moneda de cambio emocional. Cree que si da, recibe amor. Pero no es así. Da, y muchas veces recibe vacío, abandono, culpa. El problema no fue que tu hija sintiera curiosidad. Eso es natural. El problema fue que no se le enseñó a vivir esa curiosidad bajo la luz de la palabra. Y cuando eso no ocurre, la confusión se vuelve estilo de vida. El embarazo llega como una consecuencia visible, pero antes ya existía el daño invisible. El cuerpo fue entregado sin comprender el alma. Y ahora, ella vive un proceso que no puede revertirse, una adultez que no eligió desde la madurez, sino desde el anhelo de sentirse amada. No se trata de demonizar su deseo. Se trata de enseñarle que no todo deseo debe cumplirse, que hay deseos que se redirigen, que se canalizan, que se ofrecen a Dios como parte del crecimiento interior. La castidad no es represión. Es fortaleza espiritual. Es respeto propio. Es libertad verdadera. Pero esa verdad no se impone, se revela desde el ejemplo y el diálogo. Si tú nunca hablaste de esto con apertura y firmeza, si evitaste el tema por incomodidad, si usaste frases vagas como cuídate sin explicar lo que eso realmente significa, entonces dejaste la formación más importante en manos del mundo. Y el mundo no enseña a amar. Enseña a usar. Hoy tienes la oportunidad de cambiar ese rumbo. Tal vez ya pasó el embarazo. Tal vez aún no. Pero en ambos casos, tu presencia y tus palabras pueden construir una nueva conciencia. Una que venga desde el cielo, no desde el ruido. Comenta si alguna vez callaste por vergüenza lo que debiste enseñar con valentía. Y escribe esta frase si hoy decides hablar con la verdad de Dios. Mi cuerpo tiene un propósito y no se negocia con el mundo. Uno de los errores más sutiles, pero más dolorosos, es no haberle enseñado a tu hija a estar sola sin sentirse vacía. No enseñarle a esperar. A tolerar el silencio sin desesperarse. A entender que hay momentos en que no habrá mensajes en el celular, ni invitaciones, ni promesas. Y que eso no significa que valga menos. Muchas adolescentes confunden el silencio con abandono, la soledad con fracaso. Y cuando nadie les escribe, cuando nadie las elige, sienten que deben hacer algo urgente para llamar la atención, para no quedarse atrás, para no sentir el peso de no ser queridas. Ahí es donde el error se vuelve peligro. Porque una hija que no sabe esperar, que no fue educada en la paciencia del alma, termina aceptando lo que sea con tal de no quedarse sola. No porque lo desee, sino porque no soporta el vacío. Pero ese vacío no nace en la adolescencia. Nace mucho antes. En la infancia donde se le daban cosas, pero no tiempo. En la preadolescencia donde se le corregía, pero no se le abrazaba. En los momentos donde pedía hablar y no había nadie. Y poco a poco aprendió que sola no podía estar. Que su valor se activaba cuando alguien la buscaba, la tocaba, la elegía. Y ahí, en esa necesidad de ser vista, de no ser olvidada, es donde muchos errores toman forma. Porque la impaciencia emocional siempre lleva a decisiones apuradas.
Y la fe, esa que sostiene cuando nada parece tener sentido, no se construye en un día. Se construye en casa. Con ejemplo. Con oración compartida. Con conversaciones que le recuerdan que Dios nunca llega tarde, que su tiempo es perfecto, que lo que hoy parece espera, mañana será protección. Teresa de Calcuta decía que cuando no tienes a nadie, Dios es suficiente. Pero para que una hija viva esa verdad, primero tiene que verla en ti. ¿Cómo actuabas tú cuando te sentías sola? ¿Qué le mostraste que se hace con el vacío? ¿Con la espera? ¿Con la necesidad de ser amada? Porque si lo llenabas con resignación, con ansiedad, con relaciones frágiles, entonces eso fue lo que ella aprendió. No es solo lo que le dijiste, es cómo viviste. ¿Orabas en la soledad o te quejabas? ¿Esperabas con fe o con desesperación? ¿Le mostraste que estar sola también puede ser bendición? ¿O simplemente la hiciste creer que si nadie la quería, ella no tenía valor? La Biblia está llena de mujeres que esperaron. Sara, Ana, María. Mujeres que confiaron cuando todo parecía imposible. Y su espera fue premiada, no castigada. Pero esa historia hay que contarla en casa, con el alma, no con frases vacías. Porque si tú no le enseñaste a tu hija a esperar desde Dios, ella terminaría aceptando el primer amor que se presentara. Aunque no fuera amor. Aunque doliera más de lo que sanaba. Y ahí, en esa entrega sin discernimiento, llegó el embarazo. No como castigo, sino como consecuencia de una vida sin raíz firme. Pero no es el final. Tu hija aún puede descubrir su valor. Aún puede aprender que estar sola no es estar incompleta. Que hay un amor más alto, más firme, más seguro, el de Dios. Y tú puedes ser parte de ese despertar. Acompáñala no solo como madre, sino como guía espiritual. Ayúdala a sanar su mirada. Comenta si alguna vez tuviste miedo de la soledad y proyectaste ese miedo sin saberlo. Y deja escrita esta frase si hoy quieres vivir y enseñar una espera con propósito. No tengo prisa, tengo fe. Ya no sirve seguir preguntándote en qué momento se rompió todo. No hay una sola razón, no hubo una sola decisión equivocada. Fue un hilo que se fue soltando poco a poco. Una conversación que no tuviste, una oración que no compartieron, una verdad que diste por sentada y que nunca dijiste en voz alta. No te diste cuenta. Y ahora estás aquí, viendo a tu hija convertirse en madre mientras aún carga heridas de niña. Y tal vez te sientes culpable, rota, insuficiente. Pero no estás sola. Y sobre todo, no estás perdida. Porque aunque el camino que tomaron no era el ideal, no significa que ya no haya camino. Dios no cancela tu historia por tus errores. Dios la redirige. Él convierte el llanto en testimonio. El dolor en propósito. La herida en misión. Hoy, lo que necesitas no es un castigo. Necesitas luz. Necesitas verdad. Necesitas volver al origen, ese que olvidaste cuando la rutina, el miedo o el orgullo te hicieron dejar a Dios fuera de la crianza. Tal vez nadie te enseñó a educar con fe. Tal vez tú también fuiste una hija criada en el silencio, en la corrección sin ternura, en la obediencia sin conciencia. Pero tú puedes terminar con esa cadena. Puedes volver a sembrar en tierra fértil. Y aunque tu hija ya haya caído, puedes ayudarla a levantarse con otra mirada. Ya no como una adolescente desorientada, sino como una mujer que se está reconstruyendo desde Dios. No importa si antes nunca hablaron de la Biblia. No importa si nunca oraron juntas. Siempre hay un primer día. Y ese primer día puede ser hoy. Dios no te pide perfección. Te pide honestidad. Te pide que reconozcas tus vacíos, que regreses a Él como una hija más, y que dejes que su voz te guíe para ser la madre que tu hija necesita ahora. No para evitar errores pasados, sino para caminar junto a ella con una fe nueva, viva, visible.
No importa si ahora tu hija está confundida, cansada o rebelde. Lo que ella más necesita no es tu juicio. Es tu ternura, tu guía espiritual, tu fortaleza en Dios. Necesita verte firme en la fe para creer que hay algo más allá del dolor. No le digas que todo pasará. Enséñale cómo se sobrevive con esperanza. No le impongas reglas vacías. Muéstrale la libertad que viene cuando una mujer sabe quién es en Cristo. Ese será tu legado. Y no es tarde. Mientras haya aliento, hay propósito. Este embarazo no es el final. Puede ser el inicio de un nuevo despertar en tu casa. Un reencuentro con Dios que transforme la maternidad, la relación madre-hija y el corazón de ambas. Hoy no busques cambiar todo de golpe. Empieza por un acto sencillo y poderoso. Pon la mano sobre tu hija, mírala a los ojos, y ora con ella. Aunque no sepas qué decir. Aunque nunca lo hayas hecho. Porque ese gesto puede ser el primero de muchos milagros que están esperando en el cielo ser desatados. Y si Dios permitió que escucharas estas palabras, no fue por coincidencia. Fue por amor. Porque Él aún cree en ti. Y quiere enseñarte a creer otra vez. Gracias por quedarte hasta el final. No todos tienen el valor de mirar hacia adentro con los ojos del alma. Este no fue un vídeo para señalarte, fue un susurro de Dios para recordarte que aún puedes empezar de nuevo. No importa el error, importa lo que haces después de reconocerlo. Comparte este mensaje con otras madres, con otras hijas, con cualquier corazón que hoy necesite esperanza. No sabes a cuántas vidas puedes tocar solo compartiendo luz. Y si estas palabras hablaron directo a tu historia, no te vayas sin dejarlo escrito. Comenta esta frase como testimonio y promesa. Mi familia vuelve a nacer con Dios en el centro. Porque cuando una madre decide caminar con fe, toda la casa encuentra rumbo. Que esta sea la primera de muchas veces que abras tu corazón a lo que el cielo quiere decirte. Nos vemos pronto, para seguir despertando el alma.